Hola, bienvenido a este canal, donde exploramos narrativas bíblicas. En el vídeo de hoy, nos sumergiremos en la historia de tres mujeres que se destacan como algunas de las más desafiantes de la Santa Biblia. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta y suscribirte a este canal para obtener más contenido inspirador. Ahora, exploremos juntas las figuras femeninas que dejaron una huella negativa en las Escrituras. La Biblia es rica en personajes, incluidas muchas mujeres que se destacan por sus actos de bondad y rectitud. Sin embargo, también encontramos relatos de mujeres cuyas acciones estuvieron marcadas por el mal. Hoy vamos a destacar a las tres peores mujeres de la Biblia, analizando sus historias y entendiendo los eventos que las hicieron notables por sus malas acciones. Jezabel, una de las figuras más infames de la Biblia, es conocida por su maldad y manipulación. Fue reina de Israel, esposa del rey Acab, y su historia está marcada por la idolatría, la traición y la violencia. La influencia de Jezabel llevó al pueblo de Israel a desviarse de los caminos de Dios, convirtiéndola en una de las peores mujeres mencionadas en las Escrituras. La historia de Salomé es recordada a menudo por el episodio de la danza de los 7 velos, que culminó con la decapitación de Juan Bautista. Su petición de la cabeza del profeta, motivada por intrigas palaciegas, la sitúa entre las mujeres más crueles de la Biblia. La ambición y la falta de escrúpulos de Salomé la destacan como un personaje negativo en las páginas sagradas. Herodías, esposa de Herodes Antipas, jugó un papel crucial en la trágica historia de Juan el Bautista. Su manipulación de los acontecimientos resultó en el arresto y ejecución del profeta. La influencia de Herodías refleja su naturaleza despiadada y su disposición a utilizar medios crueles para lograr sus objetivos, lo que la convierte en una de las mujeres más oscuras de la Biblia. Al explorar estas historias, es importante recordar que la Biblia ofrece lecciones sobre las consecuencias de las decisiones humanas, tanto buenas como malas. Estén atentos a narrativas más intrigantes y reflexivas aquí en este canal. Deja tus comentarios y sugerencias para futuros vídeos. Gracias por seguirnos. Herodías, una figura compleja y controvertida de la narrativa bíblica, tuvo una carrera marcada por relaciones familiares intrincadas y decisiones moralmente cuestionables. Hija de Aristólogo, quien a su vez era hijo de Herodes el Grande, Herodías desempeñó papeles importantes en la corte, pero también ganó notoriedad por sus controvertidas acciones. Su historia matrimonial es un intrincado tapiz de relaciones familiares y pasiones prohibidas. Inicialmente, Herodías se casó con su tío Felipe, con quien tuvo una hija llamada Salomé. Sin embargo, su vida dio un giro desafiante cuando se vio involucrada en una unión reprensible al casarse más tarde con su cuñado, Herodes Antipas. La historia revela que la pasión entre Herodes Antipas y Herodías surgió durante una visita del primero a su medio hermano, Herodes Felipe. En este encuentro, una intensa atracción los envolvió, llevándolos a abandonar a sus cónyuges para seguir este deseo prohibido. La trama de amor ilícito entre Herodes Antipas y Herodías no pasó desapercibida, y el profeta Juan Bautista surgió como voz de desaprobación ante esta unión condenada por principios morales. Juan Bautista, conocido por su valentía y rectitud, no dudó en denunciar públicamente la relación pecaminosa entre Herodes Antipas y Herodías, señalando la ilegalidad e inmoralidad de esta unión. La actitud del profeta generó conflictos y descontento en la corte, exponiendo las decisiones erróneas de la pareja. La historia de Herodías sirve como un vívido recordatorio de las consecuencias de decisiones basadas en pasiones desenfrenadas y en el desprecio de los principios éticos. Ella encarna la complejidad de las relaciones familiares y los peligros de las emociones humanas cuando no se guían por la rectitud moral. Esta historia nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y las implicaciones que pueden tener en nuestras vidas y la sociedad que nos rodea. Herodías, una mujer notoriamente malvada e intrigante, estaba decidida a silenciar a Juan el Bautista a cualquier precio. Su primer paso fue ejercer gran influencia en la orden de arresto contra el profeta, quien fue llevado a un calabozo en la fortaleza de Antipas. Sin embargo, la prisión no satisfizo los deseos malévolos de Herodías, anhelaba no solo el arresto de Joao,
sino también su muerte. La astuta Herodías presionó incansablemente a Antipas para que ejecutara a Juan el Bautista, pero el gobernante se resistió a cumplir los deseos de su esposa. Pacientemente esperó una oportunidad propicia para eliminar finalmente a Juan Bautista de su vida. Esta oportunidad llegó el día del cumpleaños de Antipas, aproximadamente un año después del arresto del profeta. El astuto complot de Herodías alcanzó su clímax cuando Salomé, hija de su primer matrimonio, realizó un baile sensual para su padrastro durante el festival. Aprovechando la oportunidad, consiguió que él le prometiera concederle cualquier deseo. Esta manipulación fue orquestada estratégicamente por Herodías, quien había instigado a su hija a actuar de acuerdo con sus planes maquiavélicos. Aquella fatídica noche, Salomé, instigada por la maldad de su madre, pidió en un plato la cabeza de Juan Bautista. Antipas, comprometido con su promesa ante sus invitados, ordenó la ejecución del profeta. Así, Juan Bautista encontró su trágico final, víctima de las intrigas y maldades de Herodías, quien no dudó en utilizar su influencia y astucia para lograr sus oscuros objetivos. Esta historia sirve como un sombrío recordatorio de las artimañas humanas y las nefastas consecuencias cuando el poder, la ambición y el mal se entrelazan. Herodías representa un vívido ejemplo de cómo la búsqueda desenfrenada del deseo puede conducir a acciones crueles e irreversibles. Herodes, temiendo por la promesa que había hecho delante de sus invitados, se vio obligado a aceptar el pedido de la hija de Herodías. Así, Juan Bautista fue llevado al trágico desenlace de su vida, siendo decapitado según los malévolos caprichos de Herodías. En cuanto a Atalía, surgió como una figura oscura en la historia bíblica. Hija del rey Acab de Israel y de Jezabel, además de ser esposa de Joram, rey de Judá, Atalía también fue madre del rey Ocosías. Al recibir la noticia de la muerte de su hijo después de una batalla, Atalía reveló una ambición desmesurada por el trono. Ante la ausencia de herederos directos para que su hijo Ocosías asumiera el trono de Judá, Atalía tomó una decisión oportunista y cruel. Ordenó la ejecución de todos los herederos de Judá, con el objetivo de eliminar cualquier amenaza a su acceso al trono. Su plan incluía no solo políticas maquiavélicas, sino también un deseo desmesurado de poder. Después de la muerte de Ocosías, Atalía se proclamó regente de Judá, consolidando su dominio sobre el reino del sur. Además, no dudó en llevar a cabo una masacre en la corte de Judá, con el objetivo de exterminar completamente la dinastía de David. En este cruel acto, Atalía buscó eliminar a todos los herederos al trono, incluso si fueran sus propios nietos, en un intento desesperado por consolidar su poder de forma absoluta. La historia de Atalía sirve como una oscura advertencia sobre los peligros del poder y la ambición desenfrenados, mostrando cómo la búsqueda desenfrenada de control puede conducir a actos de extrema crueldad. Su narrativa destaca las traiciones y el derramamiento de sangre que ocurrieron en los pasillos del poder, dejando un oscuro legado en la historia bíblica. La narración continúa con Joaz, hijo de Ocosías, siendo salvado por su tía Yuseba. Esta valiente mujer, casada con el sacerdote Joiada, jugó un papel crucial para ocultar a Joaz, evitando que fuera asesinado por orden de su propia abuela, Atalía, cuando aún era un bebé de apenas un año. Joaz vivió escondido en el templo durante 6 años, bajo la discreta protección de Yuseba y Joiada. Sin embargo, llegó el momento en que el sumo sacerdote Joiada encabezó una audaz revuelta contra Atalía, proclamando a Joaz rey de Judá cuando apenas tenía 7 años. La astuta Atalía sintió la traición y trató de resistir, pero su incesante búsqueda de poder la llevó a la muerte en uno de los caminos del palacio, tras ser sacada del templo. Después de la caída de Atalía, el pueblo, finalmente libre del gobierno tiránico, destruyó el santuario de Baal, rompió sus altares e imágenes y ejecutó a sus sacerdotes. Este acto simbolizó no solo el rechazo de la influencia impía de Atalía, sino también la restauración de la adoración verdadera en Judá. La Biblia destaca a Atalía como una mujer malvada, responsable de desencadenar acontecimientos trágicos en su búsqueda de poder. Su muerte trajo alegría al pueblo y marcó el fin de la influencia maligna de la casa de Acab.
La ciudad experimentó una paz que no había conocido en mucho tiempo, celebrando la restauración de la justicia y el culto a Dios tras la muerte del último representante de la dinastía corrupta. Así, la historia de Jezabel, Atalía y Joaz revela las complejidades y los giros y vueltas de las luchas por el poder en Judá, al tiempo que resalta la importancia de la justicia divina y la fidelidad de quienes resistieron la opresión y el mal. Jezabel, la esposa del rey Acab en Israel, tiene su historia registrada en los libros del primer y segundo reyes de la Biblia. Ella era hija de Idbaal y era conocida por su maldad y maldad. Jezabel adoró al dios Baal, desviándose del camino del Señor. Su influencia negativa se manifestó de muchas maneras, incluida la persecución y muerte de muchos profetas de Dios. Durante todo el reinado de Acab, Jezabel jugó un papel central en el cambio de opinión de su marido, lo que provocó muertes y desacuerdos en el reino. Uno de los principales antagonistas de Jezabel fue el profeta Elías, quien constantemente desaprobaba sus costumbres y denunciaba el culto a Baal. En un episodio notorio de la Biblia, Elías y los profetas de Baal celebraron una competencia en el Monte Carmelo para demostrar quién era el Dios verdadero. El enfrentamiento culminó con el fuego del Señor consumiendo el sacrificio de Elías, mientras los profetas de Baal eran derrotados y masacrados. Después de este notable acontecimiento, el odio de Jezabel hacia Elías se intensificó aún más. Ella amenazó y persiguió al profeta, obligándolo a huir al monte Horeb para buscar refugio. La historia de Jezabel y Elías es un ejemplo dramático de las consecuencias de la rebelión contra Dios y la adoración de ídolos. La narración resalta la valentía del profeta Elías al enfrentar la maldad de Jezabel, al mismo tiempo que revela su obstinación en seguir sus propios caminos. Esta historia sirve como recordatorio de los peligros de la idolatría y la influencia negativa, además de resaltar la importancia de la fidelidad a Dios frente a la adversidad. Jezabel, incluso después de la muerte de Acab, continuó ejerciendo su poder e influencia en Israel durante los reinados de sus hijos, Ocozías y Joram. Su incesante deseo de dominio y su devoción al culto de Baal persistieron, proyectando una sombra oscura sobre la nación. Sin embargo, la narrativa da un giro decisivo cuando un oficial del ejército, impulsado por circunstancias concretas, decide actuar. Este funcionario, buscando venganza por transgresiones pasadas y tratando de purificar el reino, asesinó a Joram, eliminando así el linaje de Acab. En un acto audaz, purgó el poder de la casa de Acab y ascendió al trono de Israel. Este acontecimiento crucial no solo representó un punto de inflexión en el gobierno, sino que también marcó el comienzo de un cambio radical en las políticas del reino. Tras usurpar el trono, el nuevo líder reafirmó el culto a Baal en Israel, intensificando la influencia pagana en la nación. Este acto simbolizó la continuación de las prácticas impías que Jezabel tanto promovió durante su tiempo como reina consorte. La muerte de Joram fue el catalizador de una serie de acontecimientos que darían forma al destino de Israel. La narración se traslada al palacio de Jezreel, donde Jezabel estaba vestida con su habitual pompa. Sin darse cuenta del inminente giro de los acontecimientos, permaneció ajena al destino que se avecinaba. La historia continúa descubriendo las complejidades y los conflictos que impregnan el reinado, sacando a la luz no solo las intrigas palaciegas, sino también la confrontación entre las fuerzas del bien y del mal que darían forma al curso de la historia de Israel. Jezabel, incluso después de la muerte de Acab, mantuvo su aura espléndida, esperando la llegada de Gil con la intención de enfrentarlo. Durante este tenso encuentro, Gil ordenó a los oficiales que la arrojaran por la ventana de la torre del palacio. La caída no fue el final, ya que Jezabel fue cruelmente atropellada por caballos. Tras esta trágica escena, Gil, alimentándose como si nada hubiera pasado, ordenó a sus hombres que enterraran a Jezabel, reconociendo su condición de hija del rey. Sin embargo, el acto del entierro reveló una escena macabra. Los hombres de Gil solo encontraron el cráneo, los pies y las manos de Jezabel. Su carne había sido devorada por perros, cumpliendo precisamente la profecía hecha por el profeta Elías. Este oscuro episodio fue predicho por el mismo Dios, quien proclamó que los perros se alimentarían del cuerpo de Jezabel junto a la fortaleza de Israel.
Los hombres regresaron para informar a Abu del macabro descubrimiento, confirmando que la palabra del Señor, anunciada a través de su siervo Elías, se había cumplido inexorablemente. Así, el destino de Jezabel, una de las mujeres más malvadas de la Biblia, quedó sellado según las profecías divinas. La historia de las 3 peores mujeres descritas en la Biblia llega a su trágico final con la muerte de Jezabel. Este relato sirve como advertencia sobre los caminos del mal y las consecuencias inevitables que aguardan a quienes se desvían de los principios divinos.